Namaskaran a todos ustedes. El solsticio de verano es un aspecto muy importante de lo que ocurre en este planeta. Está muy relacionado con toda la vida que late sobre este planeta que llamamos Tierra. En este día, la trayectoria del movimiento por la relación entre el Sol y el planeta cambia de la región norte a la trayectoria sur. En la tradición yógica se considera como el día de Shiva, el día que Shiva gira hacia el sur. Él se sentó girando hacia el sur, porque generalmente hasta entonces las culturas del pasado habían establecido un cierto prejuicio de que el norte es superior al sur. Así que Shiva, Adiyogi, cuando quiso ofrecer la enseñanza más elevada posible, o mejor dicho, las tecnologías del bienestar humano, la emancipación y la liberación, decidió mirar hacia el sur, haciendo una aclaración de que esto no es una cuestión de tradición, esto no es una cuestión de cultura. Esta es la ciencia del bienestar, esta es la ciencia del conocimiento, esta es la ciencia de la trascendencia. Solo con volverse hacia el sur está haciendo esta declaración, y de ahí que Adiyogi se ha referido como Deaksha a la muerte. Uno que se gira hacia el sur, uno que se atrevió a hacer el sur auspicioso. Así que el momento del sur, o la trayectoria del Sol moviéndose de norte a sur, es significativo en términos de lo que podemos hacer con nosotros mismos. Así que esta duración desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno se denomina Sadhanata. Es un tiempo para trabajar en ti mismo. Se conoce como una cábala para dar tiempo para cosechar lo que tú trabajaste. La cosecha llega cada año. Si te dedicas a la agricultura, sabes en tu experiencia, el día que pensaste que sabías todo sobre, digamos que estás cultivando arroz o trigo, el día que pensabas que lo sabías todo, pero es que el año que viene te das cuenta de que hay algo más que ha ocurrido en este año. Si estás prestando atención a tus cultivos, si estás profundamente involucrado con la actividad que realizas, entonces verás que el año que viene te das cuenta de que descubriste muchas cosas que no sabías. En 25 años de estar cultivando. Bueno, cuando se trata de cultivar esto, cultivar esta vida, la vida humana, que es el potencial más alto de este planeta. No es por nada que tú eres la cima de la evolución en este planeta. Porque esta vida, comparada con cualquier otra vida, todas las otras vidas son tan importantes como nosotros. Pero esto ha llegado como una posibilidad y un potencial que ninguna otra vida lleva en este planeta. Así que en este contexto, cualquier cosa que ocurra en el sistema solar, toda la vida sensible a ello, pero esta vida en particular, que llamamos como ser humano, hay más cosas que suceden en esta que en cualquier otra forma de vida. Pero verás, toda la vida vegetal en el planeta, ahora mismo el solsticio de verano significa que se comportan de una manera determinada. Insectos, gusanos, pájaros, animales, cada uno de ellos cambia. En cuanto a cómo viven durante la trayectoria del norte y cómo viven en la trayectoria del sur. Hay una cantidad muy escasa de estudios sobre esto, pero cualquiera que haya vivido en la naturaleza, yo he sido una persona de estar al aire libre toda mi vida, excepto en los últimos 30 años en los que he estado encerrado en aulas y salas de conferencias, pero una vez más estoy en el aire libre. Así que he estado afuera en el aire libre desde mi infancia y siempre me he dado cuenta de cómo todo lo que te rodea, desde una brizna de hierba hasta los enormes árboles, todos cambian su comportamiento dependiendo de lo que ocurra en cuanto al Sol y la Luna y su relación con el planeta.
Así que el solsticio de verano es uno de los acontecimientos planetarios más importantes en la Tierra. Así que hay muchas cosas asociadas a él. El lugar en el que nos encontramos ahora, Matoti Pila, desgraciadamente, ahora se le conoce como la Torre del Diablo. Este asunto de la Torre del Diablo sucedió porque un traductor que estaba traduciendo a un general americano, a esto se le conoce generalmente dentro de los nativos americanos como el Bear Lodge. Hay una cabaña de osos cerca que es el lugar más sagrado de las colinas negras para los nativos americanos. Esto se llama como la logia de Bear Bot. Así que cuando el traductor lo llamó, quería llamarlo como la Torre del Dios Oso. Y en lugar de decir eso, dijo la Torre del Dios Malo. Así que la gente blanca que era nueva en esta tierra en ese momento entendió que el Dios malo significa que debe ser malo, así que es el diablo. Un espacio poderoso al que vinimos en el mes de octubre del año pasado cuando estábamos haciendo la gira de los nativos americanos. Y no pude evitar volver aquí y lo programé para este solsticio, porque percibo que algo tremendo está sucediendo aquí. Esta es la primera vez que he visto en una atmósfera natural, no algo que ha sido trabajado como es en la India. La mayoría de los lugares han sido consagrados y son poderosos por su propia naturaleza. Pero esta es la única formación natural donde he visto una energía muy poderosa, a la que nos referimos como Vishuddhi o como el centro de la garganta. Bien, como sabes, Shiva se le refiere como Nilakanta o Vishakanta, que significa uno que detuvo sus venenos justo aquí, para que no envenene el resto de su cuerpo. Él lo vio todo el veneno del mundo y entonces lo detuvo justo aquí. Así que su garganta se volvió azul. Y es por eso que se le refiere como Nilakanta o el de garganta azul, Vilyakanta o el de la garganta envenenada. Eso significa que el veneno no se infiltró al resto del sistema. Bueno, como dije, nunca pude imaginar antes de venir aquí, hace unos meses, que podría haber una formación natural que exudara esta energía de una manera tan poderosa. Y los nativos americanos, no sé los detalles de cómo identificaron esto exactamente, pero no podían pasar por alto el poder de este lugar. Incluso hoy en día no creo que la gente pueda simplemente perderse el poder de este lugar. Hay miles de personas que lo visitan sin saber nada de él, pero se sienten muy atraídas hacia él de una forma u otra, lo cual es maravilloso. Pero algún día, el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de Wyoming deben cambiar este nombre de la Torre del Diablo a lo que era Matoti Pila. Así se le refería. Creo que es una contribución importante que podemos hacer a las tradiciones que florecieron en estas tierras antes de que llegara la población europea. Bueno, ahí estamos.